En Malvinas, Causa Central, tenemos columna de pensamiento nacional. Una de las columnas principales de este programa, también con los compañeros, compañeras de revisionismo histórico, que están a cargo Facundo Di Vicenzo y Mara Espasande, pero en pensamiento nacional, el docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en comunicación y amigo también, Juan Godoy. Juan, que desde el año pasado venimos haciendo, y esto es importante, venimos haciendo con Juan, está trabajando sobre distintos militares dentro del pensamiento nacional, que han aportado para un proyecto nacional, para un proyecto justamente de liberación nacional, para una patria libre, justa, soberana, distintos militares que también, por el antimilitarismo abstracto, a muchos de ellos se los ha oculto, se los minimiza, y tienen una participación y un rol clave para los años que han pasado en distintas industrias nacionales, ya sea la fábrica militar argentina, lo que es también, bueno, distintos aspectos con los que venimos trabajando, don Juan. No quiero alargar más la presentación. Y en esa línea vamos a seguir tratando a estos militares del pensamiento nacional. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. Un gusto estar nuevamente acá, llevando acá charlando un poco sobre estas ideas para intentar de contribuir un poco a traer personajes, como vos decías, olvidados, ninguneados, ¿no? No casualmente, que fundamentalmente ese ninguneo, ese ocultamiento viene dado por lo que vos decías, ¿no? Por las ideas que estos personajes traen. Así que un gusto, como siempre, estar charlando hoy con vos, che. Y en estas figuras de militares que venimos haciendo, recuerdo que pueden encontrar las columnas que ha hecho Juan Godoy en YouTube. Este año estamos subiendo todo en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, que invito a todos y todas a suscribirse al canal, pero también el año pasado la subíamos al canal de YouTube del Centro Ugarte. Este año el Observatorio Malvinas creó un canal propio. Bueno, las del año pasado las encuentran en dicho canal del Centro Ugarte. Las encuentran en redes sociales de Juan Godoy, redes sociales de Malvinas Causa Central, redes sociales de quien les está hablando, todas las columnas las encuentran. Pero hoy Juan nos va a hablar sobre Juan Ignacio San Martín, ingeniero militar, llegó al rango de brigadier mayor. Juan, contanos quién era, quién fue Juan Ignacio San Martín. Bueno, bueno, Juan, primero algunos datos, como venimos haciendo, un poco muy breve, más aún con Juan Ignacio San Martín, porque tiene una biografía un poco extensa, digamos. Algunos datos biográficos como para ubicar al personaje, y después nos vamos a ir metiendo en dos sentidos, en las ideas y en las realizaciones de Juan Ignacio San Martín, porque es un personaje, la verdad, descollante dentro de estos militares nacionales. Es un personaje, insisto, que para retomarlo el día de hoy es fundamental, ¿sí? Y aparte también contribuye, por ahí en el recorrido que vamos a hacer, vamos a ver cómo Juan Ignacio San Martín contribuye en gran medida también a esto de levantar la autoestima nacional, ¿no? Porque si hay algo que el pensamiento colonial siempre apunta, es a destruir la autoestima nacional, ¿no? Es decir, apunta a fortalecer la autodenigración de lo que somos y a destruir la autoestima como pueblo, destruir la conciencia nacional, ¿no? Y quizás como finalidad última, destruir al ser nacional, nuestra identidad y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, Juan Ignacio San Martín, vamos a ver cómo contribuye a fortalecer esa autoestima, fortalecer la conciencia nacional, ¿sí? Porque no solo aparece en el plano de las ideas, sino en el plano de las realizaciones, que eso es central, ¿no? Juan Ignacio San Martín nace el 24 de agosto de 1904 de una familia numerosa, ¿no? Una familia, es el menor de 23 hermanos. Nace en 1904, insisto, en una Argentina semicolonial, fuertemente ligada, o más que ligada, subordinada a Gran Bretaña,
una dependencia económica muy profunda que se desprende también o se fortalece con una mentalidad también subordinada a no observar otro destino para el país que no sea el destino de ser una semicolonia. Bueno, contra esa Argentina dependiente, semicolonial, ¿no? Penetrada por el imperialismo británico, es contra la cual va a luchar toda su vida desde el plano de las ideas y desde el plano de la acción concreta Juan Ignacio San Martín. Juan Ignacio ingresa al colegio militar en 1921 y se egresa en el 24 con grado de subteniente. 3 años más tarde asciende a teniente y ya por entonces comienza a realizar estudios sobre algo que va a marcar toda su vida y toda su trayectoria, perdón, y toda su trayectoria, que es la cuestión aeronáutica, ¿sí? En 1931 se gradúa del curso superior del Colegio Militar de la Nación y va a ser técnico aeronáutico, ¿no? Viaja a Europa en la década del 30, del 31 al 34, como muchos de estos militares van a tener un paso por el mismo Perón, digamos, viaja más al final de la década del 30, ¿no? Y principios del 50, viaja a Europa. Bueno, Juan Ignacio San Martín viaja a Europa, a Italia, y estudia en el Instituto Politécnico de Turín, un instituto importante en la época, ¿no? Y Juan, se recibe en el 30. Sí. perdón, una aclaración que me parece que está buena y es importante para ponerlo en contexto. Cuando Juan dice que se va a dedicar a la aeronáutica, piensen que en ese momento, dentro de las Fuerzas Armadas, no existía la Fuerza Aérea como tal, ¿sí? Y sí, la aviación, lo que sería la aviación militar, dependía del ejército en ese momento. Quería hacer solo esa aclaración, seguirnos contando de San Martín allí en Europa. Juan. Exacto, tal cual. Muy bien. Y en el 34 se va a recibir de ingeniero militar, como Mosconi, como Sabio, y demás, va a ser parte de estos ingenieros militares, ¿no? Que van a contribuir fundamentalmente al desarrollo argentino, sobre todo, digamos, en la época del peronismo, ¿no? Va a ocupar la dirección de aeronáutica en el año 36 y también la fabricación, digamos, la fábrica militar de aviones de Córdoba, ¿sí? O sea, ocupa el puesto de dirección de la fábrica militar de aviones de la provincia de Córdoba, y esto va a ser central, vamos a ver el desarrollo posterior, ¿no? Ya para el año 39 asciende a mayor, en realidad en el 44, en el 40 asciende a mayor, y en el 44 se va a desempeñar como director del Instituto Aeronáutico de Córdoba, un instituto muy importante que va a tener vamos a después a contar algunas cosas y vamos a ver el desarrollo en el instituto, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos acá a Juan Ignacio San Martín un poco algunos datos biográficos para ubicarlo. Ahora más adelante voy a dar algunos datos biográficos más. ¿Por qué? Porque el periodo más virtuoso, más profundo de San Martín llega con el advenimiento del peronismo al poder. Tempranamente tiene un vínculo con Perón en el año 45, es decir, recordemos que en el 46, el 4 de junio es que asume Perón su primera presidencia, es decir, un año antes se reúne con Perón. Perón era un tipo muy interesado por la cuestión aeronáutica. También participa de la reunión Bartolomé de la Colina, que era un tipo vinculado a la aeronáutica, ¿no? Después va a ser ministro incluso en el peronismo, ¿sí? Y van a partir de ese momento, sobre todo a partir de la cuestión aeronáutica, va a tener una relación muy estrecha con Perón, que está marcada, según indican los biógrafos, por una admiración recíproca, ¿sí? San Martín se va a mantener leal al peronismo y a la figura de Perón a lo largo de todos los años de su vida, como vamos a ver, ¿no? En esa época San Martín, ya en la década del 30, empieza a escribir muchos artículos, también en los 40, que hablan de la importancia de industrializar la Argentina, la importancia y la necesidad de industrializar la Argentina, y que
o que esa industrialización debe tener el apoyo del Estado. Debe ser el Estado, piensa San Martín, el que impulse y encamine la industrialización de la Argentina. En el año 48, Perón lo propone como candidato a gobernador de Córdoba, va a ser gobernador de Córdoba entonces San Martín, y en la gobernación, la idea de Perón, que comparte con San Martín, es que Córdoba sea un centro de desarrollo industrial. Va a ocupar la gobernación de Córdoba desde el año 48 hasta el 51, hasta fines del 51, donde va a pasar a ser ministro de Aeronáutica. ¿Sí? Es electo, Entonces, ¿no? Juan San Martín gana las elecciones. como, sí, tal Como cual, es electo gobernador, digamos, no gobernador. es que, claro, él gana las elecciones, es un Exacto. gobernador electo democráticamente. Sí, bien. Exactamente, un gobernador electo democráticamente del 48 al 51, antes de terminar la gobernación, Perón le propone ser ministro de Aeronáutica. Una gobernación corta, pero que tiene muchos logros, no es en lo que yo quiero centrar, pero vale nombrar, hace 1.500 viviendas populares, construye escuelas, centros sanitarios, comienza a funcionar el hospital de Córdoba, hace obras públicas, disminuye drásticamente, al igual que en el resto del país, la desocupación, ¿sí? Pero insisto, no me quería centrar tanto en la cuestión de la gobernación, pero valía decir algunas cuestiones, ¿no? Solo un dato, Hay Juan. En Buenos Aires el gobernador era el coronel Mercante. exactamente, sobre el cual también Hemos hecho columna. Y en Córdoba, justamente Juan Ignacio San Martín, digamos, ¿no? Esta cuestión también quiero hacer hincapié, y ahí te dejo solamente, Juan, resaltar, ¿no? Durante ese gobierno del peronismo, cómo también militares fueron parte, siendo gobernadores, ¿no? No solo en piezas claves de lo que iba a ser el motor industrial de la Argentina, sino también ejerciendo justamente como gobernadores. Como Juan ha contado y he aprendido de Juan, sin duda para mí el gobernador Mercante, uno de los mejores gobernadores que ha tenido la provincia de Buenos Aires, lejos, por lo que ha contado Juan. Eh, Podemos compartir esa columna en algún momento, pero digamos, y ahora San Martín en Córdoba. Y con esto cierro, Juan, porque quería nada más resaltar eso, simplemente y no ser redundante. Perfecto. Perfecto, está bueno como, digamos, esto que vos marcas, digamos, cómo se va entrelazando y cómo varios de estos militares cumplen un rol fundamental en el peronismo, ¿no? En el año 51 se inaugura la fábrica de motores y automotores, y al otro año, es decir, en el 52, se produce un hecho absolutamente trascendental en la vida de San Martín y también en el desarrollo industrial de Argentina, que es la creación de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, que nosotros la conocemos con su sigla, que es IAME. ¿Sí? IAME se va a crear como una entidad autárquica que va a tener un directorio propio y se va a poner bajo su órbita, digamos, ahora vamos a contar un poco el desarrollo de IAME, se va a poner bajo su órbita todos los bienes del Instituto Aerotécnico de Córdoba y de la Dirección General de Fábricas. Es decir, nace como un conglomerado industrial de una importancia singular. ¿Sí? Nace con un conjunto de terrenos, maquinarias, herramientas, edificios, y la presidencia de IAME va a quedar para el ministro de Aeronáutica, que por entonces quedó, que por entonces era Juan Ignacio San Martín, ¿no? Entonces, insisto, en octubre del 51 asume como ministro de Aeronáutica, dejando de ser gobernador, y en el 52 se crea IAME y lo va a presidir Juan Ignacio San Martín, ¿sí? Él presidía, él era director y después presidente también del Instituto Aerotécnico, había dicho anteriormente, de Córdoba, que ahora queda como subsumido dentro de la órbita de IAME, ¿sí? No casualmente, IAME está en Córdoba. Primero, no casualmente, Perón piensa el desarrollo industrial en Córdoba, como un polo industrial. Y no casualmente, IAME está en Córdoba porque está alejada de las fronteras. Esta era una idea que tenía San Martín.
Es decir, está alejada de las fronteras, lo que posibilita estar más protegida frente a la posibilidad de algún ataque de otro país, digamos, ¿no? Entonces, la designación de parte de Perón, digamos, a San Martín como ministro de Aeronáutica se produce, otra cuestión a resaltar, luego del levantamiento frustrado de Menéndez en el año 51, ¿sí? Ese levantamiento que termina derrotado, digamos, ¿no? Pero bueno, desde la función de ministro de Aeronáutica como desde IAME, Juan Ignacio San Martín va a profundizar sus ideas principales que lo acompañan a lo largo de toda su vida, que es la cuestión aeronáutica, el desarrollo de la aeronáutica, y otra de las aristas que en la segunda parte de la columna vamos a ingresar, que es la industria automotriz nacional. Pero a mí me interesa resaltar que tanto la aeronáutica como lo automotriz, como el desarrollo industrial, Juan Ignacio San Martín lo piensa en función de la ruptura de la dependencia. Piensa que la industrialización es para lograr la independencia económica y romper justamente la dependencia con respecto a Gran Bretaña. Él dice, cualquier independencia, la independencia política que no se asiente sobre la independencia económica, termina siendo una ficción, ¿no? Vos podés ser independiente políticamente, pero si sos dependiente en términos económicos, tu independencia política incluso es una ficción, porque terminás siendo un país semicolonial, una suerte de colonia informal, que es lo que le había sucedido a nuestro país, ¿sí? Entonces, San Martín apunta a romper lo más rápido posible con la importación de productos. Él dice, nosotros tenemos que fabricar los productos acá y las partes de los productos también tienen que ser fabricados en la Argentina. Entonces San Martín empieza en esta lógica a estudiar muy profundamente las materias primas de la Argentina, es decir, materias primas que puedan reemplazar a productos que llegan desde el exterior. Así, por ejemplo, pongo dos ejemplos, explota el cedro en Misiones, explota la araucaria de Neuquén, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es tomar las materias primas, para industrializarlas en la Argentina y no, digamos, exportar las materias primas y después comprar ya sea una parte de un producto o el producto ya realizado, ¿no? Vale resaltar también que la aeronáutica toma un impulso fundamental, por eso Perón está interesado, por eso San Martín, por eso Jorge Crespo, otro militar, está interesado, como Bartolomé de la Colina, porque en la Primera Guerra Mundial la aeronáutica toma un impulso muy importante, ¿no? Digamos, demuestra un papel central en la guerra, con la Segunda Guerra esto se profundiza, y empieza a ver, Perón sobre todo trae conclusiones vinculadas a la relación entre la aeronáutica y la defensa nacional, ¿sí? Entonces, si te parece, Juan, antes de hacer un corte breve, avanzo un poco sobre la cuestión aeronáutica desde el Instituto y desde IAME, ¿sí? Dale, esto me parece importantísimo, Sí. Juan, que nos está contando la historia de Juan Ignacio San Martín, ingeniero, militar, brigadier mayor, justamente entró en el ejército, pero con la creación luego de la Fuerza Aérea Argentina tendrá el cargo de brigadier mayor, fue gobernador electo en la provincia de Córdoba. Muy importante esta visión, ¿no? de industrial que tenía, impulsaba y proyectaba Juan Ignacio San Martín. Sí, Juan. Bien, entonces, eh, esto se enmarca, esta política se enmarca en el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal promueve muy fuertemente la aeronáutica y promueve muy fuertemente el desarrollo de la producción nacional. Entonces ya, cuando San Martín es director del Instituto Aerotécnico de Córdoba, comienza una tarea muy fuerte de producción, que va a llevar a cabo una tarea que es realmente formidable, es sorprendente, insisto,
conmociona, me parece a mí, digamos, que la Argentina haya tenido esta cantidad de logros y de realizaciones. A un año de asumir Perón, Perón asume el 4 de junio del 46, justo a un año de asumir el 4 de junio del 47, hace su vuelo de bautismo un avión bimotor de ataque y bombardeo liviano que se llamaba Calquín. Perón toma muchos nombres, esta es una idea de Perón, toma muchos nombres de lenguas acá americanas, ¿no? Calquín es algo así como Águila Real. Entonces, un año después de asumido Perón, se hace un vuelo de bautismo este avión bimotor, el Calquín. Pocos meses después, va a volar un caza interceptor, que es un avión a reacción de diseño propio, que es mucho más conocido que el anterior, que es el Pulqui. Pulqui quiere decir algo así como flecha envenenada. Lindo nombre. Con la fabricación del Pulqui, la Argentina se convierte en el quinto país del mundo en tener un avión a reacción de diseño propio. Estaba la Unión Soviética, estaba Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y la Argentina. Es decir, es de los 5 países del mundo que construye un avión a reacción con diseño propio. Y a su vez es el principal país que produce un avión jet en el continente latinoamericano. O sea, digamos, está a la vanguardia de la producción aeronáutica. En el 47 va a volar por primera vez otro avión, que es el Colibrí, que es un monoplano biplaza. Al otro año, es decir, en el 48, vuela otro avión que se llama Ñancú. Ñancú es una lengua que es un aguilucho de la Patagonia, ¿no? Lo llamaban así las poblaciones indígenas, que es un monoplano bimotor para el combate y la caza nocturna. En el 49 se termina la fabricación de un avión pequeño que lo llaman Chingolo. Ese mismo año, en el mismo 49, vuela otro avión, que es el Clen Antú, que es algo así como rayo de sol, quiere decir. En junio del 50 hace su bautismo un avión caza, y esto central, porque es un desarrollo importante, también mucho más conocido, que es el Pulqui 2. ¿Sí? En este proyecto cumple un rol importante también un alemán que es Kurt Tank. ¿Sí? Este último avión es una de las realizaciones más importantes, por eso es más conocido quizás que varios de los que yo nombré, porque la Argentina pasa a ser uno de los 3 países del mundo con aviones más avanzados. Estaba Estados Unidos, la Unión Soviética y la Argentina, es decir, insisto, a la vanguardia. En el 52, la Fuerza Aérea crea una Fuerza Aérea de tareas antárticas, también, digamos, bajo la égida bajo la dirección de San Martín, y va a poner al frente de la misma al vicecomodoro Marambio. ¿Sí? Esta fuerza de tareas antárticas, digamos, pensando lo territorial, pensando el desarrollo antártico, que el peronismo adquiere una importancia fenomenal. Nosotros en una columna tratamos la política de Hernán Pujato, ¿no? Digamos, la creación de las bases antárticas y toda la política del peronismo con respecto a la Antártida. Y bueno, esta Fuerza de Tareas Antárticas lo que hace es el adiestramiento de las fuerzas en la Antártida. Después constituye un aeródromo en Mar del Plata, una revista que trata cuestiones aeronáuticas, ¿no? Construye centros de producción en el Palomar, en Tandil, en Bariloche, digamos. No cuento todo porque se hace muy extenso, pero como ven es una tarea magnífica, ¿no? Y San Martín se preocupa, ya con esto sí que vamos cerrando la primera parte, se preocupa por tener tanto personal técnico capacitado para el desarrollo, como también elementos para la conservación y el mantenimiento del material. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa San Martín? Piensa la necesidad de articular la formación de ingenieros en nuestras universidades con el desarrollo, ¿no? Con la creación y el fortalecimiento de institutos y centros de investigación. ¿Sí? Él piensa que el Estado debe fomentar centros de investigación científicos y demás ligados al
desarrollo, articular la universidad, digamos, con el desarrollo, es algo que aparece como central. Entonces podemos ver pocos años, esto, como ustedes ven, son muy pocos años la acción de San Martín, son pocos años pero intensos, en el marco de esta revolución nacional peronista, llega a fabricarse 2,5 millones de piezas para la aeronáutica, para el uso aeronáutico. O sea, la Argentina llega a fabricar 2,5 millones de piezas para el uso aeronáutico, además de todos estos aviones que nosotros indicamos. Es decir, la Argentina es pionera, tiene un papel primordial en Sudamérica, digamos, el país por lejos más desarrollado en esta materia, en los años del peronismo, y también parte de los países, de los 3 países más importantes con desarrollo aeronáutico del mundo. ¿Sí? Si te parece hasta acá, la primera parte, Juan, para no agobiar Sí, le mucho. contamos a quienes nos están viendo por canal de YouTube y también señalamos, Malvinas Causa Central sale todos los sábados de 12 a 14 horas por la radio de la Universidad Nacional de Lanús, Megafón. Por eso Juan dice lo del corte, hacemos el corte radial como corresponde, también allí en Puerto Madryn, Radio La Costa, agradecemos a Sixto Garay que retransmite Malvinas Causa Central. Cierro con esto, Juan, este primer bloque. No hay defensa nacional sin industria, no la hay. Y hay algo importantísimo también. Juan resaltó cosas que encabezó Juan Ignacio San Martín, que trabajó, que es cuando hay decisión política, cuando hay planificación, se puede hacer. ¿Y por qué también lo llevo, esto lo quiero traer? Está en discusión el dragado y balizamiento del río Paraná. Algunos dicen, y desde la política, dirigentes políticos, que no lo podemos hacer. Cuando hay decisión política, se puede hacer. Además, sí se puede hacer porque los buques que están haciendo justamente el dragado son buques que se fabricaron en Argentina. Y los trabajadores que hacen justamente el dragado son trabajadores argentinos. Es decisión política. Fíjense cómo Argentina, por lo que nos contó Juan Godoy, entró en el top 3 de los países del mundo en fabricar aviones completamente desarrollados. Top 3, la Argentina, compitiendo con Estados Unidos y con, en ese momento, la Unión Soviética. No hay defensa sin industria nacional. Fíjense lo que pasa hoy a la Fuerza Aérea Argentina, que está intentando hace años comprar aviones y no puede. ¿Por qué? Porque el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que usurpa el 30% del territorio argentino, que nos sigue haciendo la guerra, prohíbe la venta de aviones a la República Argentina. Como ellos hacen piezas para aviones en otras partes del mundo, porque no tienen esos países el armado completo, Argentina cuando quiere ir a comprar, el Reino Unido dice, no, yo no te lo vendo porque nosotros estamos en guerra con la Argentina. Aunque no nos estemos enfrentando, estamos usurpando territorio y por las dudas que quieran utilizar esos aviones para la defensa de su soberanía nacional, no vamos a vender aviones. Bueno, fíjense este pensamiento estratégico de Juan Ignacio San Martín, de desarrollar todas las piezas acá. Porque hoy Argentina no puede comprar aviones y no puede comprar, no estamos hablando de fabricarlos acá, porque si vamos a los aviones Pampa, casi voy a tirar un número aproximado, le estoy errando, ¿sí? 85% son piezas compradas afuera que se terminan haciendo acá. Como tenemos que pasar también a fabricar la mayor cantidad de piezas posibles en la República Argentina, cosa que se puede. Lo hemos conversado aquí en Malvinas Causa Central con la presidenta de FADEA el año pasado y es algo que aspiran a hacer más piezas en Argentina. Pero también se depende de que esas piezas que se le compran a otro, la fábrica que se le compre, no dependa del Estado comprando esa pieza para esa empresa subsistir, sino tener una política de industria nacional. Pero esto es un proyecto de país. Y fíjense, lo venimos viendo con Juan, General Baldrich, Sabio, Mosconi, ahora Juan Ignacio San Martín, Perón, ¿no? En su momento, Mercante, cómo pensaban proyectos de política a largo plazo, no pensaban en 3 meses.
fabricar a largo plazo. Perón, Juan, corregime, fue Perón el que dijo, o San Martín, para fabricar esto necesitamos también el control de los recursos naturales, ¿no? Para la Sí, fabricación. Bueno, sí, tal digamos, cual, todo va tal de cual. la mano, todo va de la mano, pero eso es un proyecto de país. ¿Y por qué son ocultos estos militares? Justamente por eso. Nos quieren instalar que todos los militares son los Videla, son los Onganía. No, hay mucho más, hay mucho más. Y por eso es tan importante el pensamiento nacional, y revisarlo, y retomarlo, y volver a impulsar todo esto. Porque esto es industria nacional, es trabajo para los y las argentinos, argentinas. Y es defensa nacional y es desarrollo nacional. No es que uno hace aviones de guerra y nada más. Cuando uno ve los países desarrollados que impulsaron durante años esto, pasó después a industria civil. Y eso es lo que hay que hacer y hay que impulsar. Estamos conversando con Juan Godoy en Pensamiento Nacional. En Malvinas, causa central, vamos a un corte y luego seguimos con la segunda parte de la columna. Juan Godoy, doctor en comunicación, docente en la Universidad Nacional de Lanús, justamente en Pensamiento Nacional Latinoamericano. ¿Sí? Aún la tiene esta materia y especialización. También quien les habla está haciendo el trabajo final de la especialización. Juan Godoy es docente, fundamental, esto es fundamental, esta carrera para la universidad. También desde el Observatorio Malvinas hemos comenzado Malvinas y Pensamiento Nacional. Juan Godoy nos habló sobre Forja, justamente en la primera actividad. La encuentran en el canal de YouTube del Observatorio Malvinas, si nos están escuchando en el programa de radio, y si nos están viendo en el canal de YouTube, esta columna, pueden encontrar allí justamente Malvinas y Pensamiento Nacional. Será por ahora una al mes, somos bastante cebados los compañeros, compañeras, quizás terminemos haciendo mucho más seguido estas charlas, nos gusta hacer estas cosas, es nuestra militancia, es nuestra forma de ser cada día y nos copamos y hacemos y producimos, pero por ahora, porque hacemos todos y todas un montón de otras cuestiones, como Malvinas Causa Central, Juan esta columna, bueno, hacemos un montón de material, lo queremos hacer por ahora, así espaciado como para que lo puedan hacer. Pero también Malvinas y Pensamiento Nacional. Juan Godoy, te entrego ahora nuevamente la palabra a ti, que nos sigas hablando sobre este gran ingeniero militar, gobernador de Córdoba. Miren a los cordobeses ahora votando tanto a partidos liberales, ¿no? Que están en contra de la industria nacional. Bueno, como en Córdoba hubo un gran gobernador como fue Juan Ignacio San Martín, y militar también. Los los antimilitares abstractos, como hablamos una vez con Juan también en este programa, ¿no? Deben estar horrorizados. ¿Cómo puede haber un militar con un proyecto nacional, popular y encima que va también por la felicidad del pueblo? Tremendo para algunos y algunas. Juan, te devuelvo la palabra a vos. Sí, tal cual, Juan. Yo, dos cosas, pero me dio una discreción, digamos, con lo que vos marcabas al final, que no quiero que, al final, digamos, de la anterior parte, que no quiero que me parece que marcaste dos, tres cosas centrales, yo justo cuando hablabas lo anoté, para que no, para volver a remarcarlos, porque me parece que son dos, tres aristas que vos marcaste que son centrales, digamos. Esta idea de la necesidad de un proyecto nacional, digamos, la necesidad de establecer un proyecto nacional con los diferentes lineamientos justamente para los diferentes, valga la redundancia, sectores del país, ¿no? En este caso, Fuerzas Armadas, desarrollo, ¿no? Otra cuestión nodal, me parece que también esta idea de sin desarrollo industrial no hay defensa nacional posible, central para nosotros, ¿no? Y esta cuestión también de que la industrialización que acá estamos desarrollando, lo aeronáutico, ahora vamos con la automotriz, es como vos decías, Juan, es decir, es parte de un proyecto nacional y es parte de un proyecto de industrialización de todo el país, y esto genera un dinamismo en la economía central. Y IAME lo que buscaba en gran medida era dinamizar todo el sector industrial de la Argentina, comprándole a los pequeños talleres. Pues ahora vamos a ver un poco con la industria automotriz también más claramente cómo esta era la noción de San Martín. Y esto genera trabajo, digamos, ¿no? El trabajo es un núcleo, ¿no? Perón decía, en la Argentina está todo para realizarse, está todo por hacerse.
Es prácticamente un pecado no generar trabajo. No puede ser que no haya trabajo para todos los argentinos. Y esto es central porque hay una discusión que no es solo argentina, sino es una discusión global que esta situación de la pandemia y demás aceleró y puso sobre la mesa de discusión, que es la discusión sobre el trabajo, digamos, ¿no? Es la discusión sobre si es prescindible la mano de obra o no, digamos, si es prescindible el trabajo o no. Bueno, el capital claramente quiere excluir a una gran parte de la población del trabajo y, digamos, desde el sector justamente de los trabajadores hay una discusión importante a dar, que es la centralidad del trabajo, ¿no? Dignificante y demás, como nosotros sabemos. Lo último nomás, y seguimos con lo de la automotriz, es, vos recomendaste la especialización, Juan, justo hay una nueva cohorte abierta, o sea, una inscripción para abrir una nueva cohorte. Esta hora arrancaríamos como en agosto, por ahí, pero ahora está abierta la inscripción, así que quizás pueden ahí contactarse. Especialización en pensamiento nacional latinoamericano. Fui alumno, estudiante, estoy haciendo el trabajo final, lo recomiendo muchísimo a todos quienes les interesa ver todos, digamos, no estos autores porque no se da San Martín, pero sí a lo que es del pensamiento nacional. Bueno, hay una especialización abiertos para todos y todas, ahí en UNLA, ahí como decía Juan, hay una nueva inscripción. Juan, ingeniero militar, brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, nos contaste por la vida militar, ahora por lo que anticipaste te vas por la parte automotriz. Tal cual. Vamos a ver también un poco las realizaciones y demás, ¿no? Perón había creado a través de un decreto en el año 51, había creado la fábrica de motores y automotores también en la ciudad de Córdoba. Al otro año, poco tiempo después, en realidad al otro mes, hace un decreto complementario que declara de interés nacional la fabricación de autopartes como de maquinaria agrícola. Con el pulque, Perón había dicho, nuestra noción tiene que ser que ni un tornillo sea extranjero. Y así fue. Y con la automotriz también. Entonces dice, declara de interés nacional la fabricación de autopartes y maquinaria agrícola. Al otro año, como sabemos entonces, ahí estamos en el 51, como sabemos en el 52, dije anteriormente, es este acontecimiento central que es la creación de IAME, ¿sí? Como antecedente de IAME, en torno a la fabricación automotriz, en la década del 10 hubo hubo un taller de armado de automóviles, pero con la Primera Guerra Mundial, ante la dificultad de importar autopartes, se termina cerrando esa fábrica. Había algunas empresas que importaban algunos autos, incluso estaba la misma Ford que actuaba en la Argentina que importaba algunos autos de creación, digamos, reciente, ¿no? Pero el primer intento de fabricar a nivel nacional se hace en el año 35, y va a ser un intento hasta el año 39, una fábrica hispano-argentina de automóviles, ¿sí? La dirigía Ballester Molina, hay una historia, pero bueno. Y en el 47 se va a fundar la fábrica de automóviles, ¿sí? 2 años después de esto, es decir, en el año 49, a través de un decreto también se va a ayudar a la instalación de una sociedad anónima, que es Automotores Argentinos, que es AutoArt, sería como su sigla, ¿no? Y a partir de este AutoArt se crea una planta de fabricación de autos y de tractores también, ¿sí? Todo este proceso de industrialización tiene dos oposiciones fundamentales, ¿no? Primero, digamos, la oligarquía argentina, la élite argentina, y después las empresas extranjeras de los países imperialistas, digamos, que no quieren nunca que los países, digamos, dependientes se desarrollen, ¿no? Un poco lo que vos manifestabas también con los aviones en la actualidad, ¿sí? Cuestión que ya para febrero del 52, ¿sí? Recapitulo entonces para no mezclar, se había creado una fábrica de motores y automotores, después se había creado IAME, ¿sí? En febrero del 52 comienzan a producirse los primeros prototipos de vehículos nacionales, un auto, una rural, un camión pequeño, ¿no? Entre los objetivos también está la creación de 2 camiones
pequeños, de otra rural con carrocería de aluminio, que va a tomar el nombre de Gauchita, un coche comando, otro automóvil de 2 puertas, ¿no? Y en tan solo 6 meses comienza la producción del primer automóvil en serie en la Argentina, ¿sí? Bajo la dirección de Juan Ignacio San Martín, construye el primer automóvil en serie, que es el Institec Justicialista. Conocido, este justicialista. Poco después, en 6 meses nomás, empieza la producción de un auto en serie, que es el Justicialista. Pocos meses después, produce una pick-up, que es conocida como la Chatita, también Institec, Chatita Institec. Tiempo después también van a hacer un vehículo que todavía se ven por ahí. Es más, yo tengo acá cerca de mi casa, a 2 cuadras, hay un vecino que tiene uno, que es el rastrojero, ¿no? O sea, nace una iniciativa de hacer un rastrojero a partir del estudio y el aprovechamiento de unos tractores que había comprado el Yapi y habían quedado inutilizados, y se utilizan también motores de los jeeps, estos Willys, que se dicen, que habían quedado fuera de servicio, se usa esos motores, ¿no? Una vez que se equipa a este rastrojero con estos 2.500 motores de Willys, también se va a fabricar un motor propio diésel, ¿sí? El rastrojero es una camionetita, una pick-up, digamos, para el hombre de campo. Y es interesante porque se piensa la realización del rastrojero con una mecánica sencilla, que sea de fácil mantenimiento para el flaco que labura en el campo. Y es un éxito el rastrojero porque rápidamente se empiezan a fabricar 350 unidades por mes, y en el 53 empieza una fabricación ya en serie. El rastrojero va a tener varios modelos, es uno de los vehículos nacionales más populares, porque va a tener una producción de 130.000 unidades, hasta que la última dictadura cívico-militar, la del 76, cierra la fábrica, ¿sí? Pero fabrica 130.000. También en el 53 produce un auto de serie limitada, que tiene una carrocería plástica reforzada y tiene un motor de Porsche, ¿sí? Usa un motor de Porsche, y hasta entonces esta forma de producir, que es con carrocería plástica reforzada, solo la habían usado Gran Bretaña y Estados Unidos. Es decir, la Argentina aparece como pionera también en esta forma de producción. Ese auto se conoce como el Institec Justicialista Super Sport. Un auto muy lindo, si se ve por internet, se pueden ver imágenes. Y va a una exposición en el Madison Square Garden, en Nueva York, una exposición de automóviles, y gana el gran premio al diseño, digamos, ¿no? O sea, digamos, la Argentina viene también pionera en la industria automotriz. Esto me da el pie para decir, hay varios programas cortos que están por YouTube, que son una serie que había hecho el canal Encuentro hace varios años, que es algo así como, no me acuerdo el nombre, pero es Industria Nacional, una cosa por el estilo, que hay uno del rastrojero, otro del justicialista, otro de la moto Puma, que ahora voy a comentar, que están muy buenos, duran 20, 30 minutos y cuentan un poco de cada uno de estos los desarrollos. En el 52, la Argentina fabrica una motocicleta que va a ser muy conocida, que es justamente la que nombraba recién, que es la motocicleta Puma, 400 unidades por mes. El precio de la Puma era 35% más barata del producto que importábamos. O sea, se logra una producción muy importante porque se tiene un costo encima mucho menor que los vehículos importados. Era muy barata, era económica, digamos, la Puma, y la idea es tener un vehículo ligero para los trabajadores, ¿no? Hay imágenes que se pueden ver por internet que son cientos, miles de laburantes saliendo de la fábrica montados en la moto Puma y en otros vehículos también nacionales, ¿no? Hay varias series de esta moto, se va mejorando su calidad, ¿sí? En el 54 hace un acuerdo con Ditela, con Siam, ¿no? Digamos, también para complementar la producción. En el 52, ese mismo año, fíjense que toma un poco tiempo aparte, es una cosa impresionante, que es que
No, y además, Eh, Juan, no solo poco tiempo, y al mismo tiempo iban haciendo aviones, ¿no? Que era lo que habías contado en la primera parte, se iba haciendo todo al Tal mismo cual. tiempo. En poco Por eso yo tiempo, dije, decisión política, que se fabrique todo acá, hasta los tornillos, pero además era aviones y vehículos para todos y todas, para el pueblo argentino y laburo, todo en poco tiempo, tremendo. Sí, Juan. tal cual. Yo por eso decía al comienzo, digo, esto es una cosa impresionante que también levanta la autoestima nacional y demuestra la capacidad de hacer de la Argentina, ¿no? Con la decisión política, como vos bien remarcás, Juan. En el 52 nace la primera fábrica de tractores y se comienza a producir un tractor que va a ser muy conocido y va a tener un éxito fundamental, que es el tractor Pampa. Esto es en el marco del segundo plan quinquenal. A solo 3 meses de la creación de esta fábrica de tractores, que depende de IAME, están listas ya las primeras unidades del tractor Pampa. Es un tractor de bajo costo que permite la modernización del campo, porque hasta entonces, fundamentalmente, el peronismo en gran medida es la modernización de la Argentina, ¿no? Cuando dicen, no, algunos dicen, los liberales y demás, no, es el atraso, es lo contrario, es la modernización, ¿no? Es la modernización con las cocinas a gas en lugar de a carbón, es la modernización con las heladeras eléctricas, y en este caso la modernización en el campo. ¿Por qué? Porque hasta entonces mayormente se usaba, como para arar y demás, la tracción a sangre, digamos, ¿no? Y acá el tractor. Muchos pasan de tracción a sangre a tener un tractor, el tractor Pampa, que también tiene una mecánica muy sencilla, al igual que el rastrojero. La idea es ser prácticos también, ¿no? Tiene un mantenimiento muy fácil, a bajo costo, viene con un manual muy detallado de cómo cambiar una pieza y esas cuestiones. Incluso tiene una caja de herramientas propia, ¿no? Eso que, viste, que vos a veces buscás y decís, no, esta es ¿qué tendrá esos productos que te hacen que tienen un tornillo raro, que no te engancha ninguna llave, ¿no? Bueno, acá te traía también Venía, específicamente las piezas, venía ¿no? con eso, claro. Eh, Tal cual, ya venía con eso, con esa caja. Lanzaba unas maderas de humo así muy llamativas, el tractor Pampa. Y después hace una alianza con Fiat, ¿no? Que también tiene como la asistencia técnica, además, sobre el Pampa, ¿no? Esto también está vinculado, por lo que vos decías, Juan, esta política integral con el IAPI. Ustedes recuerdan que el IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. A través del IAPI, el peronismo nacionaliza prácticamente el comercio exterior, ¿no? Bueno, el Pampa produce hasta la década del 60, y hasta la década del 60 produce 3.500 unidades. En el 53, al otro año, ya voy avanzando para terminar, en el 53 comienza la producción motonáutica, ¿sí? Produce dos lanchas con material de plásticos, una de carrera y otra turística. Hay un video de Perón por ahí, creo que se puede ver por internet, manejando una de estas lanchas, va y viene y demás. Produce también un velero, que era altero, un chinchorro, una piragua y un lanchón de pesca, ¿sí? Digamos, también en la producción aeronáutica, motonáutica muy interesante, ¿no? La idea del segundo plan quinquenal es proyectar para el año 57 que la maquinaria agrícola se abasteciera totalmente la producción nacional de maquinaria agrícola, el mercado interno, ¿sí? Ahora bien, golpe de Estado del 55 deja inconcluso ese segundo plan quinquenal y deja inconcluso muchos de estas realizaciones y de otros proyectos. Y AME también va a montar una red de concesionarias para distribuir la producción nacional, ¿sí? Importante, porque también es central tener la forma de distribución, ¿sí? Entonces YAME es un enorme conglomerado industrial, uno puede ver las imágenes, es una fábrica gigante, emplea para el 55 prácticamente 10.000 personas, son 200.000 metros cuadrados lo que tiene la fábrica de IAME. El segundo plan quinquenal, nombro muy breve algunos de los proyectos, se avanza en el prototipo de un avión que es el Justicialista del Aire, que hace un vuelo inaugural en el 53,
También se hace otro modelo que es el IA-37, que alcanza a volar también como un planeador en el 54, otro proyecto de un ala volante cuatrimotor de transporte que se inicia en el 53, otro que es un ala volante biplaza que se llama Urubú en el 53 también, ¿sí? Es decir, y hay otros proyectos que no hay tantos datos. Dice una biografía de San Martín que es muy recomendable, que es de Leopoldo Frenkel, Juan Ignacio San Martín y el desarrollo aeronáutico y automotriz de la Argentina, una cosa por el estilo, una biografía muy interesante. También está el Cóndor 2, el IA 39, 40, 42, 44, 48, que era un avión de combate. Es decir, hay un montón de proyectos, digamos, que a veces no hay tantos datos y muchos quedan inconclusos por el golpe de Estado, como queda inconcluso el Pulqui 3. Y al parecer es muy probable que Kurt Tank, que había participado en la realización del Pulqui 2, después lo haya realizado para la India, este avión, que se había sido el Pulqui número Porque el 3. ingeniero que estaba trabajando en eso se va para allá. Después del golpe de Estado va a ser perseguido, ¿no, Juan? Y se Tal termina cual. yendo para allá por una cuestión lógica. Era perseguido por quienes vinieron a destruir ese país industrial que Juan está Sale muy enumerando. rápido, sí, tal Claro. cual, sale muy rápido, se lleva plano, cosas así, digamos, como para fundamentalmente lo ligado a este Pulqui 3, ¿no? Digamos, también pensemos en la época, es decir, bueno, la época y también actualmente, ¿no? Digamos, el tipo tenía planos y demás, que después otro país te lo agarra, te lo copia, digamos, y esas cuestiones, ¿no? Que pueden pasar también, ¿no? Sale como muy, muy disparado. Entonces hay una cuestión central del peronismo para la industria automotriz, para el sector automotriz, que es que piensa en la necesidad del apoyo estatal, ¿no? El impulso del apoyo del Estado para lograr rápidos resultados. No obstante, Yame siempre piensa en la articulación con el sector privado, la articulación con los pequeños talleres. Es una fábrica que dinamiza toda la industrialización de la Argentina, ¿sí? También confía, además de la fabricación de tractores, hace un acuerdo Yame para una fabricación de una motocicleta, también hace acuerdos para hacer llantas y hacer ejes con Forja Argentina, una empresa, sociedad anónima, bueno, y demás, también acuerdos que hace con el sector privado. Quizás el de mayor envergadura es el que hace con Industrias Kaiser Argentina, ¿no? ICA, ¿sí? Que es para la fabricación de automóviles, de vehículos livianos, que radica la fábrica en Córdoba, digamos, por eso después va a ser muy conocido ICA Renault, ¿no? ICA fabrica un Jeep rápidamente argentino, que se termina entregando justo después del golpe de Estado, un tiempito después, a principios del año 56, recordemos que el golpe fue el 16 de septiembre, ¿no? Y ese golpe, la acción oligárquica ajena a los intereses nacionales, va a comenzar el desguace de esta industria, ¿no? En el 57 le cambia el nombre a IAME, ahora va a ser Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronáutica, y varios proyectos van a quedar paralizados, empiezan a discontinuar modelos, tanto de autos como de camionetas, como de aviones, y la última dictadura militar prácticamente el tiro de gracia, ¿no? Termina cerrando lo poco que ya quedaba, pero es un proceso que inicia en el 55 claramente. Claro, el 55 golpe de Estado, San Martín absolutamente ligado al peronismo, ¿no? Un tipo leal, se asila en la Embajada de Uruguay. Pero como estos tipos que son realmente íntegros y demás, se lo acusa y él considera que lo están acusando falsamente. Entonces él se presenta ante las autoridades, digamos, porque sabe que es inocente, y le dictan una prisión preventiva y después lo sentencian a 3 años de cárcel. Pasa por varias cárceles, incluso va a estar en un momento en el tétrico penal de Ushuaia. Ushuaia. Mira, lo supuse porque los del golpe de Estado del 55 a Ushuaia llevaron justamente a los, ¿no? A muchas de esas mentes brillantes, ¿no? Como castigo por haber sido tan,
Tal tan cual. nacionales. Tal cual. Sí, 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 exactamente, exactamente, Juan. Finalmente en el 58 va a ser liberado y en el 60 la justicia, digamos, federal dictamina, digamos, que le hace el sobreseimiento definitivo de todas las causas porque no tenían ningún asidero más que la persecución, ¿no? Sufre un accidente cerebrovascular y después tiempo después no se está tratando en Estados Unidos, queda muy deteriorado, se está tratando en Estados Unidos y en diciembre, el 16 de diciembre del 66, fallece, ¿no? Como síntesis, quizá podríamos decir que San Martín tuvo siempre una actitud muy recta de defensa del interés nacional, ¿no? Él pensaba que los agentes estatales eran servidores públicos que tenían realmente que desempeñarse con lealtad y patriotismo. Piensa San Martín en la identificación del Estado con el pueblo, ¿no? En la necesidad de avanzar en el sentido de pertenencia, ¿no? El fortalecimiento de la idea de comunidad es central en San Martín. Él piensa que todos debiéramos grabarnos que lo que es del Estado es propio, hay que protegerlo, hay que fomentarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Él piensa que las comunidades más felices no son las que consumen más, digamos, ¿no? Sino son las que trabajan más por el porvenir, digamos, no por el futuro del país, ¿no? Juan Ignacio San Martín entonces aparece como un ejemplo, digamos, paradigmático de lo que Perón llama realizadores, podríamos decir, ¿no? Un patriota que supo, digamos, entrelazar el pensamiento y la acción con la mejor tradición nacional de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? De nuestras Fuerzas Armadas. Un pilar en la Revolución Nacional justicialista liderada por Perón, se mantuvo leal hasta las horas más difíciles, ¿no? Digamos, y demuestra con su acción, con su tarea, la capacidad del pueblo argentino, la capacidad del pueblo trabajador argentino para producir industria nacional de calidad, para fortalecer la conciencia nacional en la larga lucha contra la dependencia en virtud de la emancipación de nuestra patria. ¿Sí? Termino con una frase de Juan Ignacio San Martín. Ahí, muy bien, ahí Juan suponía que Juan ibas a terminar con una frase, porque para quien esté escuchando por primera vez, es una de las de cómo termina Juan su columna de pensamiento nacional, y para acompañar eso estaba buscando una imagen, justamente, Juan, de el brigadier mayor, pero justo la que me bajó es de muy mala calidad. No se me había ocurrido hacerlo un ratito antes, siempre sobre la hora quien les habla. Es parte de cómo lo hacemos. Vamos a intentar con otra más, Juan. Son 2 segundos más. Si la computadora se Sí. pone Está la... bueno porque ven las imágenes también de los personajes, digamos, es importante, ¿no? Porque también es una forma de conocer a esos personajes que son silenciados, que son ninguneados, ¿no? Perseguidos, como vos marcabas, Juan, muchos enviados a ese penal de Ushuaia que Perón había cerrado por las condiciones inhumanas y las condiciones en que eran tratados, ¿no? Y el golpe de Estado del 55 lo reabre, digamos, ¿no? Esta idea en nombre de la libertad, supuestamente reabre un penal que era absolutamente tétrico, y lo reabre para los presos políticos, ¿no? Digamos, por ejemplo, el caso emblemático es el caso de Pistarini, ¿no? Digamos, Claro. que va a terminar falleciendo incluso en las condiciones tremendas de detención del penal de Ushuaia, ¿no? Juan Pistarini, que había sido ministro justamente de Obras Públicas de Perón, ¿sí? Hoy el aeropuerto Y esa lleva su persecución que nombre. hace. Y te digo, Juan, que si hubiéramos hecho todo lo que has nombrado que hizo el ingeniero militar, brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, toda esa obra que hizo, creo que hubiéramos estado un largo rato pasando imágenes exclusivamente de todo el material que ha realizado. Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en comunicación, columnista, Pensamiento Nacional, aquí en Malvinas Causa Central, nos habló sobre Juan Ignacio San Martín,
Decime, Juan, si así estamos bien. Perfecto. Y te Ahí dejamos está, a vos para hacer el cierre de la columna, Juan. ahí está la imagen para los que ven por YouTube, la imagen de San Martín, de Juan Ignacio. Y Juan Ignacio justamente decía, hablaba de la necesidad, dice, de vencer las dificultades que se opongan al progreso industrial del país es contribuir en el modo más decidido a mantener su independencia económica y política, ya que esta es función de la primera. El ejército argentino, al cual el país debe las glorias de su independencia y la grandeza de su territorio, cubre en esa lucha de la economía nacional los puestos de vanguardia.